Cantemos, hermanos, para iniciar el culto del ministerio, el himno número 152. Cristo está conmigo, qué consolación. Su presencia quita todo mi temor. Tengo la promesa de mi Salvador. No te dejaré nunca, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Cristo está conmigo, qué consolación, su presencia quita todo mi temor. Tengo la promesa de mi Salvador. Romanos capítulo 8, 26 y 27 y 34. Y en Hebreos capítulo 10, 34, 35 y 36. Dos lecturas. En total 6 versículos vamos a leer. Mantenga su Biblia porque habrá otra cita que buscar. La lectura se realizará de la Biblia Reina Valera 1909.
Romanos capítulo 8, desde el versículo 26, 27 y 34. Dice Dios en su santa palabra: y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos capítulo 10, desde el versículo 34. Porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén, amén. Oremos. Bendito Padre, bendito Dios, gracias por la nueva oportunidad que tenemos de que esta asamblea, Señor, nos coloquemos a los pies del Espíritu Santo y oiremos su potente y sagrada y solemne voz que habla en este santo libro. Ilumínanos para que nosotros seamos sinceros, dóciles, para recibir y entender la palabra que tú hoy nos expones, porque la palabra y las enseñanzas son para nuestra práctica, para que la pongamos por obra y para que veamos que cuando nos vistamos en ella tendremos resultados positivos, tanto en lo personal como en lo colectivo, como aquí en la asamblea seamos practicantes y poniendo por obra lo que tú nos enseñas, que seamos obedientes y estas promesas seamos fieles en ponerlas por obra, Señor. Bendícenos a todos, porque necesitamos más luz, más conocimiento tuyo y sobre todo en estos tiempos tan difíciles, cuando el león, el diablo, anda buscando a quien devorar. No permita, Señor, que en esta asamblea el enemigo haga lo que él quiere. Frénalo y auséntalo y expúlsalo de esta asamblea, de nuestras vidas y de nuestros hogares. Te lo pedimos en esta hora, pidiendo una oración para este hermano Juan Luis y para esta familia que pondremos a tus pies, como la hermana Mónica que viajará el próximo mes también a España. Tú la lleves con gracia, con fortaleza y con felicidad, y que ella nunca pierda eso que aprendió aquí, la sana doctrina, y mantenga en alto, Señor, por allá en el país extranjero, tu nombre, Señor, y la dignidad de ella sea la honra para ti. Te lo pedimos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. De acuerdo a la lectura que hemos tenido, hermano, últimamente este es el último ministerio, ¿verdad?, del año. Yo espero pues que esto que hemos nosotros explicado durante varios meses acerca de la Santísima Trinidad y su gracia sobre nosotros, pero el Espíritu Santo que lo tenemos aquí nosotros individualmente, y en una forma de un llenado colectivo, Él se manifiesta, ¿no? Para que esta asamblea que es de Él, nosotros hagamos conforme a la fórmula el servicio de culto, y entre ellos la exposición de la santa palabra de Dios, y que siempre la palabra sea dirigida por el Espíritu Santo. Los hermanos habidos del conocimiento de Él pueden escudriñar todo cuanto en la Escritura se habla del Espíritu Santo, porque Él es el que preside y Él preserva y nos enseña a nosotros en esta asamblea. Él limpia nuestros pensamientos, Él purifica nuestros corazones, Él quita lo malo y coloca aquello sagrado. Eso es lo que significa: sean en todas las cosas santos, porque yo soy santo. Si prevalecemos con la santidad, con el poder del Espíritu Santo, siempre obedeciendo lo que nos indica, seremos, como leímos en el Salmo primero, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino malo, sino que en la ley de Dios
se deleita, se edifica, se ilustra, se capacita, se empodera en el Espíritu Santo. Y esto es maravilloso, hermano. Pequeña asamblea que el enemigo no ha podido socavar, ni quebrantar, ni destruirla, porque tenemos la promesa del Señor Jesucristo, que lo que Él tiene, nadie se la arrebata. Y la fuerza del infierno no prevalecerán en nuestras vidas ni con esta asamblea. Y tenemos el testimonio hasta ahora, ¿verdad? Y seguiremos así, Señor. Y si le pedimos al Señor lo adecuado para esta asamblea pequeña, Él agregará a los hermanos útiles y se llevará también a los que ya cumplieron su ministerio a descansar al paraíso hasta el gran día de la resurrección. Así que bendito nosotros todos los que hemos echado mano a la vida eterna, ¿verdad? Eso es un privilegio, la mejor riqueza, la mejor bendición que puede tener nosotros aquí, los seres humanos creyentes, es haber conocido el propósito del Creador, la Santísima y Bella Trinidad, cómo se manifiesta Él. Fíjense que en estas cosas que están sucediendo, debemos de tener en lo que resta de nuestra vida atención a lo que el Espíritu Santo hoy nos está indicando. Ustedes se dieron cuenta, yo lo leeré nuevamente porque aquí la expresión en la versión Reina cambia. Posiblemente usted tengan otras expresiones ahí en sus Biblias que no son de la Reina Valera de 1909, cambien el vocablo, la expresión, ¿verdad? Dice, el verbo dice así, ¿verdad? El 26 y el 27, ¿verdad? Fíjense su mirada allí. Asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Aquí viene lo importante. Sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos. Y lo repite por segunda vez él mismo en boca de Pablo. El 27 dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Demanda significa que intercede por nosotros. Brinquemos al versículo 34, la última expresión del versículo 34, que dice así, en la última parte, quien además, que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, entonces tenemos, hermanos, aquí dos intercesores. Al Espíritu Santo con énfasis constantemente, de acuerdo a la doctrina, está intercediendo por cada uno de nosotros y por esta iglesia. Mira el gran privilegio que tenemos. Y en segunda instancia tenemos al Señor Jesucristo, que dice la Escritura, el cual venció, triunfó, resucitó y fue y se sentó a la diestra del Padre, el cual intercede como abogado por esta asamblea, por cada uno de nosotros. ¿Qué nos resta a nosotros? Saber que tenemos un representante, como tenemos en la carta a los hebreos, un sumo pontífice a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, los que somos salvos, los que sabemos. Efesios capítulo 1, ¿verdad? Allí tenemos nosotros, mira, una gran rectificación de lo que estamos leyendo. El Señor Jesucristo fue y se sentó a la diestra del Padre. Ahí intercede por nosotros. ¿Y para qué intercede Él por nosotros? Porque todas las promesas del Señor Jesucristo son fieles y verdaderas, hermano. No seamos teóricos, sino prácticos. Bueno, tomando de Él. Lo repito siempre y lo vuelvo a repetir. Dijo el Señor Jesucristo, el reino de Dios se hace fuerte y los valientes lo arrebatan, hermano. Lo arrebatan. ¿Bien? Los valientes. ¿Quiénes son los valientes? ¿O quiénes somos los valientes? Aquí viene entonces cuando nosotros nos descuidamos, que sabemos que tenemos una salvación regalada porque no nos costó nada. Por gracia soy salvo, por gracia. Y además que el Señor nos salvó por gracia, nos selló.
Y el Espíritu Santo ahora es un proceso, como lo expliqué, ahí en nosotros un epitumai. Tenemos el cuerpo, tenemos el alma redimida, tenemos el espíritu del hombre instructor y guía, parte de la fuente de vida que Dios nos dio cuando nos creó. Dice la Escritura, y sopló Dios hálito de vida sobre el hombre, y fue el hombre en alma viviente. Ahora cuando nosotros nacemos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Todas personas que nacen aún en el seno de una congregación, aún en el seno de un hogar, es que pecador. Sea muy lindo el niño, un negrito bonito, hermoso, gordito, rechoncho, y un catirito joven, igual, pecador, ¿verdad? Pecador. Crece ese niño y hay que instruirlo en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo, los creyentes, para que sepa que Él fue hecho a imagen del Padre. Entonces, claro, tiene que conocer que hay dos destinos, como lo dice la Escritura. Hay el destino hacia el cielo y hay el destino hacia abajo. Hay el camino de salvación y hay el camino de perdición. Entonces el niño se va creciendo, levantándose, conociendo, hasta que llegue el momento que ya tiene una edad de raciocinio y llega el momento, como ha pasado con muchas familias, que los jóvenes creen en el Señor Jesucristo y abrigan, ¿verdad?, la vida eterna, aunque no lo comprendan muy bien, pero para eso tienen los padres como tutores, como guías, instructores, ¿verdad?, que los va preparando, como dice, instruye, y cuando sea grande, y sin embargo, ¿cuántos niños fueron instruidos aquí y dónde están? Por lo menos los padres cumplimos el requisito de instruirlo. Ahora llegará el momento cuando renacerá en ese joven la palabra de Dios. ¿Bien? Entonces eso es mandato de Dios. Y esa palabra de Dios que fue ingerida una vez por los chicos y la familia cumplieron con ese requisito, ella nunca volverá no regresará. O para sentenciar, mira, te van a aplicar la justicia de Dios, tarde o temprano. Sabes que tus pecados, tu rebeldía te van a alcanzar, pero también si haces lo bueno te alcanzará, como el caso del hijo pródigo, hermano. Entonces llega el momento que el problema es que los jóvenes que se levanten, ¿no?, en el pueblo de Dios tienen las instrucciones y la capacidad, pero les gusta que irse del pueblo de Dios, de la falda de su madre, de los consejos del padre, del hogar, y se va en el mundo. Y pasan los años y aquella persona cuando regresa después, si es que fue escogido, ¿qué le pasa? Viene golpeado y requete golpeado. Y después, cuando está aquí, como ha sido el testimonio de muchas personas, ay Dios mío, si yo hubiera conocido al Señor cuando era joven, porque ya todo aquello que aquella persona, hembra o varón, le entregó a Satanás en el mundo, ya eso se perdió, ¿verdad? Toda su juventud se le entregó ¿a quién? Al mundo maldito, al diablo y los demonios que tientan tanta la juventud, y al diablo que le encanta malear y llevar por el camino negro a la juventud actualmente en el mundo. Sin embargo, Dios le agrada tener en sus congregaciones muchos jóvenes. A mí me hacen la pregunta, y yo creo que usted también lo sabe, ¿por qué en las congregaciones hay pocos jóvenes? Entonces, ¿qué pasa? Como el hijo pródigo, ¿quién tiene la culpa de eso? ¿Quién tiene la culpa? No los padres, porque nosotros tenemos que cumplir cuando están jóvenes. Ahora, cuando ellos cumplen 15 años, se rebelan. 15 años, 16 años, la hembra y el varón no, que va bien lejos, bien. Ya se va, ya no tienen nada con Dios. La Biblia la meten en el escaparate en lo último, pero después cuando están viejos, Dios dice que echa tu pan. Un símil que significa, bueno, que así como antiguamente el pan de cebada duro, cuando pasó ya no era apto para comer, lo lanzaban en el agua, en el río, los que iban por allí, para que los peces se lo comieran.
Pero el pan era tan duro que recibía el agua y en vez de desboronarse, lo que hace es se inflaba. Y si los peces no se avispaban, el pan iba y se aglomeraba en una ramita por allá. Los que pasaban por allí veían el pan de cebada inflamado. Bien. Esa es la ilustración que usa Salomón. Echa tu pan sobre las aguas, al cabo de mucho tiempo lo encontrarás. El pan de cebada que tiene esa enseñanza y ese propósito que dio. Así es la palabra de Dios. Llega el momento cuando uno enseña y el niño rebelde se va. Ya, bueno, ok. Pero ahí quedó sembrada esa semilla, tarde o temprano. Cuando él quiera volver en sí, como el hijo pródigo, volveré en sí. Y le diría a mi padre, Padre, en pecado contra el cielo y contra ti. Cuando la persona regresa, todo paliado, todo bueno, perdiendo toda la juventud, y a lo mejor quién sabe cuántas cosas han perdido, ya es demasiado tarde para gozarse. Ya es triste ya. Es como Jacob, cuando le pidieron testimonio, él dio un mal testimonio. Pocos han sido mis días, no fueron muy fructíferos. ¿Por qué? Porque su nombre significa torcido, engañoso, mentiroso, tramposo, tracalero. Porque cambió su primogenitura, supo comercializar con su hermano, le arrebató la primogenitura a su hermano Esaú y se apertrechó con eso. Bueno, entonces que resulta que así es también, pasa en este mundo con nosotros los creyentes. Nosotros debemos apreciar, como lo leyó el hermano, lo repito, en esa carta a los Efesios, el Señor Jesucristo nos dio la salvación, ¿verdad? Y nos dio tantas bendiciones, y nos dio el Espíritu Santo para que nos instruya. Y entre ellos el Espíritu Santo nos está instruyendo. Mira, ustedes tienen en el cielo ¿una qué? Una herencia. Una herencia. ¿Por qué nos toca a nosotros esa herencia? ¿Por qué? Si siendo malos. ¿Por qué? Por darle honor al Padre, al llamado del Padre. Y por darle honor al Señor Jesucristo, que es el único que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por darle honor, oír la voz del Espíritu Santo, el cual nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando le damos honor a la Trinidad, Él nos bendice. Y es por ello que entonces nos abre la vista y nos fortalece el alma y llena el corazón. Mira, ustedes han puesto los ojos no en las cosas de la tierra, como dice el apóstol Pablo. Pone la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Cuando uno se da cuenta de que tenemos en Cristo Jesús, porque Él dijo, edificaré mi iglesia. Y además que edificaré mi iglesia, dice Él ahora, nos llama a su iglesia su amada esposa. Y como el Señor Jesucristo es un tremendo potentado, creador del cielo, madre mía, entonces qué riqueza tiene Él para compartirla con quién, con su amada iglesia, con su amada esposa, que somos nosotros los creyentes, no en este cuerpo corrupto, sino que naceremos entonces cuando seamos resucitados o transformados en un cuerpo glorioso, a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y cuando estemos con Él allá, en el cielo, entonces es cuando vamos a ver, hermano, a lo que nosotros le echamos mano. El apóstol Pablo se encargó constantemente de repetirle esto a Timoteo. Echa, Timoteo, hijo mío, mano a la vida eterna. Ocúpate de las cosas celestiales, no en las de la vida. Y el apóstol Pablo, lleno de vida, pero con un aguijón, ya estaba listo para ser decapitado, porque ya le habían ofrecido que tenía que morir como murieron todos los apóstoles. ¿Bien? Tenían que morir, entregar su vida por el Señor Jesucristo. Y él le decía, echa, hijo mío, mano a la vida eterna. Y ese es el privilegio que nosotros tenemos, ¿no? Echar mano a la vida eterna. Porque nosotros aquí en el cielo, fíjense que el ejemplo que leímos aquí en Hebreo, como dice el 36, vamos a volverlo a leer. Porque la paciencia os es necesaria, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios,
obtengáis la promesa. Ajá. ¿Cuál es la promesa, hermano? La herencia que leímos esta mañana en la carta a los Efesios, primer capítulo. Tenemos una herencia apartada por el Padre, allí en los cielos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 34. Porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos, y que permanece. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora fíjese, ¿cómo se entiende esto? Que la iglesia se formó inicialmente por judíos creyentes y después vinieron los gentiles y se mezcló aquello. Pero aún en el primer siglo había esa lloradera de los creyentes dentro de la iglesia. Porque ¿qué le pasó a los judíos en el primer siglo? Perdieron, ¿quién gobernaba a Israel en ese entonces y el mundo entero? El Imperio Romano. Y cada nación que llegaba a ser dominada por el Imperio Romano era esclavo del imperio. Israel era esclavo. Ahora, ¿qué le pasó a Israel? Y los creyentes de Israel, no todo Israel, perdieron la tierra, perdieron sus hogares, perdieron sus familias, e incluso perdieron el templo hasta hoy, que quisieran conquistar allí el monte Moria, donde está el domo de los israelitas, de los musulmanes, de los islámicos, y no quieren. ¿Por qué? Porque Dios determinó un día el cual ha de recuperar ese lugar en la gran tribulación por el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué resulta? Ellos lloraban porque habían perdido todo. Así que no es nuevo, hermano. ¿Cuántos hermanos de aquí, vamos a decirlo, hermanos humanos, como venezolanos de Venezuela, han perdido sus tierras, sus fincas, sus edificios, sus locales, sus apartamentos? Todo, hermano, todo lo han perdido. Aquí actualmente, muchos han tratado de regresar a Venezuela y han conseguido sus apartamentos y sus casas que invadidas. ¿Vienen? Claro, entonces, claro, porque se descuidaron y entonces dejaron sus apartamentos. Fueron alegremente jóvenes, ahora a regresar no tienen nada. Entonces, ¿qué resulta? Que bueno, así mismo le pasó a los israelitas. Y entonces, claro, salió el Espíritu Santo utilizando al apóstol Pablo en esta carta a los hebreos, previniendo, estimulando, aconsejando, ¿verdad? Llenando de esperanza. Ya no pongan más la mirada en estas cosas que se convirtieron en pérdida, en escombro. Ya no lo pongan la mirada en las cosas de arriba, en la herencia que es Cristo. Cristo es la herencia que tenemos en el cielo, hermano. Y cuando uno está consciente que el Señor Jesucristo es el representante de su iglesia y que nosotros somos parte de esa herencia, debemos de gozarnos, como dice Pablo también en la carta a Filipenses, gozaos, pues, y el Señor Jesucristo dijo, gozaos en el sermón del momento, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Entonces, ese es el creyente. Nosotros cuando estamos jóvenes no valoramos eso, pero cuando estamos maduros es cuando nos damos cuenta. Y sobre todo cuando sabemos que detrás de la puerta ya está el cajón de nosotros, ¿verdad? El cajón que nos van a llevar al cementerio. Y cuando uno sabe que ya eso es verdad, hermano. Cuando uno llega a cierta edad, ya saben que uno tiene que estar preparando todo porque tarde o temprano nos van a llamar. Y cuando uno está joven, debe de prepararse, poner la mira que lo que nos espera a nosotros. Cuando uno está, hermano, joven, debe aprovechar, servirle a Dios para que Él nos integre, pues, a esa herencia tan grande que tenemos allá en el cielo. ¿Qué es lo que pasa? La salvación es totalmente gratuita, ¿no? Pero esa herencia tiene Dios que compartirla ¿con quién? Con los valientes, con los hacendosos en su pueblo. Por eso en la Escritura Él nos dio 24 dones y nos dio talentos y minas, es decir, dones especiales. Trabajar con esto, dijo Él, trabajen con esto, entre tanto que yo voy, preparo morada y regresaré y os tomaré a mí mismo. Y mientras tanto nosotros estamos trabajando,
¿Cuál es el trabajo que tenemos? Bueno, orando por la debilidad de los unos a los otros. Orando los hermanos o por los hermanos que tienen a su esposa que no son salvos, o viceversa, ¿verdad? Las esposas que tienen a sus esposos que no son salvos y a sus hijos. ¿Qué más? Ahí tiene un ministerio grande. ¿Cuál es el deseo de alguna persona? Yo quiero predicar, irme para allá y para acá. No, tú tienes ahí un campo. Trabaja primero en tu hogar. Y eso es norma de Dios. Dios se lo dijo a ellos, a los 12 apóstoles y a sus discípulos. No se salgan de Jerusalén. Jerusalén queda a 2,5 kilómetros a 3 kilómetros del templo. No se salgan de ese perímetro, ¿verdad? No se vayan por aquí y por allá. Trabajen primero a su familia y recibiréis el don del Espíritu Santo y recibiréis poder de lo alto. Entonces, ¿qué pasó? Dios aconsejó inicialmente y de muchas partes instructivas que tenemos allí para que la iglesia se mantenga primero los de la casa. Y tan es así que Pedro y Pablo dicen, primero háganle bien a los domésticos de la fe, a la familia. Hacerle bien primero a la congregación, hacerle bien a los creyentes que están en la casa. Porque en la casa siempre hay una rivalidad. ¿Por qué? Porque hay tinieblas y hay luz. Siempre en todos los hogares, por lo menos en todos nosotros aquí, hay hermanos y niñas y niños que no son. Y hay esa rivalidad. No vaya a decir que mi casa es perfecta y no hay nada de eso. No sean mentirosos, ¿sabes? Porque en el hogar de todos nosotros hay esa rivalidad. ¿Por qué eso? Porque nos descuidamos en oír el Espíritu Santo y no leer la palabra. Entonces nos hacemos agresivos y respondones y de malas respuestas. Y allí no va la gracia del Señor. Y allí la persona pierde la mirada de lo espiritual. Hay una herencia en el cielo para ti. Cultívala. Echa mano a ello. Trabaja por eso. Para que el formato en tu alma sea repotenciado por el Espíritu Santo. Téngalo en cuenta que si no le hacemos caso al Espíritu Santo, hermano, vamos a perder esas bendiciones. Sí tendremos parte de esa herencia, pero no la tendrán los que no trabajaron por esa herencia. Eso está clarito en la palabra de Dios. Eso lo hemos expuesto y explicado aquí hasta la saciedad. El hermano que no trabaje por esa herencia no puede leer estos 3 versículos que dice allí en Hebreos capítulo 34 y 35. Herencia en los cielos una, ¿verdad? Galardón en los cielos 2. Ahora, hacía énfasis que decía aquí que el 36, pero no pierdan la paciencia, hay que tener paciencia, ¿bien? Porque dice aquí, si se retirare la persona, no agradará a mi alma. ¿Qué sucede? Que una persona impreparada, inmaduro, no bien orientado por la palabra de Dios, es un discípulo atrofiado. ¿Qué significa eso? Quedó atrasado, ¿verdad? ¿Sabe que en el Japón hay una historia, ¿no? Práctica, diariamente lo hacen. Las geishas, ¿cómo? Se envuelven desde que nacen, cuando ya tienen los 12 años, los pies agarran unas vendas y se envuelven los dedos, y se los así para abajo. Entonces, el pie se desarrolla menos. Entonces, para ellas tener unos pies pequeñitos, para usar un tipo de zapatilla, para caminar como caminan ellas, inclinaditas, llenitas. Ustedes han visto cómo las geishas caminan con un vestido bien apretadito y con unos zapaticos chiquiticos por las filas así. Eso es para aquellas damas que les agrada eso, allá en Japón. Entonces, allá en Japón se llama eso atrofiar los pies. ¿Por qué? Por un método impráctico que acostumbran esas mujeres. Entonces resulta que poniendo eso como costumbre allá y poniéndolo en práctica, así hay creyentes, se atrofian. ¿Por qué se atrofian? Me agrada más el mundo, me agrada más esto. Yo siempre lo he dicho, Pablo tenía 18 discípulos entre hembras y varones. Y cuando Pablo ya estaba hablándole a Timoteo, ya viejo para ser
decapitado, él decía, fulano me abandonó amando a este mundo más que a Jesucristo. Fulana se fue y fulano se fue. Es decir, le dieron la espalda a Dios, sabiendo que tenía una herencia en el cielo, galardón en el cielo, y no fueron pacientes en las pruebas. Entonces vino el diablo y los engatusó todos, los tentó a todos. Y llegó el momento, bueno, perdieron la bendición, la instrucción. Y también, si toda su vida la entregaron al mundo, perdieron las bendiciones allá arriba también. No el alma, no la salvación. ¿Qué es lo que nosotros equivocamos muchas veces cuando vemos que un hermano cae en pecado? Ya se condenó. Pero ¿quién soy yo para decir que fulano se condenó? Cuando el Señor Jesucristo me dice allí en el sermón, un momentico, no juzgues. En Romanos 12:31 dice que el Padre le dio el juicio al Hijo, el único que tiene la potestad de juzgar. Bien, ahora claro, nosotros por falta de conocimiento enseguida estamos señalando, perdió la salvación, perdió esto, perdió lo otro. Mira, solamente Dios sabe. Dios, esa alma que Dios creó con sus manos, sopló con su aliento, como dice el Salmo 33, todos los seres humanos tenemos el hálito, el aliento de Dios, el mover de Dios en nuestras vidas, el alma que Dios colocó en nosotros. Dime, hijo. Pero en la Biblia también, en muchas ocasiones, como el caso de Caín y Abel, siempre hay un bueno y un malo en la familia. Lo acabo de expresar porque dijo el Señor Jesucristo que en el mundo tendremos aflicciones, y los enemigos del hombre creyente son ¿quiénes? En la casa, los familiares, ¿verdad? Los que son aguijones. Y es por ello que en el hogar hay siempre esos pleitos. Y cuando inicialmente, como pasó en mi hogar, me recuerdo que a mi hermano le decía, y tú ahora eres evangélico, Dios mío, mire, había ese pleito. En mi familia hubo ese pleito. Dígame esto, mi mamá, a pesar que nació creyendo el evangelio, mi mamá tenía en su cuarto una cruz de piedra, y escondido ella le prendía vela. A escondidas de nosotros le prendía vela. Y ella fue aprendiendo. Cuando nosotros la orientamos, le enseñamos a mi madre, mamá, eso no es lógico. Es que ella consiguió esa cruz de piedra bañándose en un río, pero era que de noche, cuando ella apagaba la luz, esa cruz de piedra alumbraba. Pero era la naturaleza que había en esa piedra, piedritas brillantes. Y mi mamá decía que Dios le hablaba por esa piedra. Hasta que la convencimos, y llegó mi mamá una vez con el martillo, le cayó al martillazo aquella, la envolvió y la botó. Vino mi mamá y habló con el pastor, quiero bautizar. Hasta ese entonces mi mamá aprendió a ver cosas mejores, a entender cosas mejores. ¿Bien? Porque así es la vida. De los domingos era para uno bañarse y vestirse y venir al culto, era una crítica enorme. ¿Por qué? Porque el diablo no quería que nosotros agradáramos a Dios. Entonces resulta que donde hay creyentes, inicialmente, no todos, hay esa rivalidad. Pero los más iluminados en un hogar tenemos que orar por eso. No ser el enemigo, orar por ellos, que Dios los ilumine. Santiago capítulo 5, la oración del justo, obrando eficazmente puede mucho. Dígame, joven. Aquí dice primera de Juan. Ajá. Segunda de Juan, el capítulo versículo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa y le diga bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Porque ya es otra cosa. Tú me estás leyendo ya. Las personas que vienen a la casa que traen otra falsa doctrina que no son creyentes. No, a eso no, hermano, bien lejos con ellos. Fíjate que cómo hizo Dios con tanta, lo vuelvo a repetir, con el hijo pródigo, hay que ver lo que hizo, toda suciedad, hasta que llegó el momento que se levantó, iré a la casa de mi padre. Padre, he pecado contra el cielo. Dios es muy misericordioso y hemos visto
cosas tan extraordinarias del poder de Dios, hermano, que no podemos en ninguna manera lanzar al hermano o a la persona caída, no. Porque entonces cuando uno se cree firme, entonces mira, el que esté firme, que no caiga, orando por nosotros mismos, orando por todos los miembros de esta congregación, que nadie le suceda lo mismo y nadie caiga. Porque como el Señor Jesucristo le dijo a Caín, el Señor le preguntó a Caín lo siguiente: ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué le contestó Caín? ¿Acaso que yo soy guarda de mi hermano? Esa palabra Dios nos hace a nosotros, mira, responsable, haciendo Dios énfasis en toda la Escritura. Oraos los unos a los otros, preveníos los unos a los otros con estas palabras, carta a los Colosenses y carta a los Tesalonicenses. Preveníos los unos a los otros. ¿Y quién más? Una madre, cuando cree en el Señor y tiene hijos que no son creyentes, esa madre tiene que derramar su corazón, sus lágrimas a los pies del Señor. Señor, ten compasión de mis hijos que son 20, 15, 12, 6, 2 o 1. Y ten misericordia de ellos. Dios oye. ¿Por qué? Porque una madre recién convertida ya conoce el amor de Dios y la justicia de Dios. Y Dios, como es caritativo, le dice: bueno, Dios mío, te pido por esa alma. Hasta que Dios le contesta a esa familia, a esa madre, a ese padre, el bien para un prójimo. O sea, para que los hijos sean salvos. Yo no sé ustedes, ¿no? Pero yo todos los domingos salgo aquí un poquito lleno de la bendición de Dios. Yo siento que Dios me da bendiciones siempre los domingos, desde allá, desde el 58 hasta aquí, hermano. Dios siempre me da a mí, en mis escaseces, en mis enfermedades, en todo. Siempre he salido empoderado de esta asamblea. ¿Por qué? Porque siempre he tenido el oído al lado del Señor. Y hay personas que el Señor les dijo: mira, te han venido estos males porque tú eres terco, eres rebelde. Y Dios, cuando hace el bien, nos agrega una segunda palabra: ve y no peques más. Esa es la recomendación. Cuando Dios trae aquí un miembro nuevo, ven, así os salvo. Mira, te bautizaste, bueno, eres agregado a la mesa del Señor, a los sacramentos. Ahora te toca, no peques más. ¿Estás acostumbrado a pecar? No peques más. Y así nos mantenemos como vaso de honra para que Dios deposite en nosotros la herencia de sus bendiciones, su galardón. Ahora tenemos que tener, como termina aquí, paciencia, porque dice Dios: si tú te retiras, no vas a agradar. Fíjate que el apóstol Pablo pone un ejemplo, que los que corren en el estadio, corren ¿por qué? Por un premio. Pero hay las personas que se retiran, que están comprometidos, hay por lo menos un maratón, y la persona se inscribió a ese maratón, 100 metros, 1000 metros, está bien, pero está inscrito. La persona se preparó para correr en ese maratón. Llega el momento que la persona va bien, arrancó bien, pero a la mitad ese no va a recibir ningún elogio. Y todo hermano aquí que entristezca al Espíritu Santo, bueno, no crece, ¿no? Es como lo acabo de decir, atrofia su vida, recoge sus dedos hacia adentro, es como la tierra, hermano. La tierra al principio era bendita, era pingüe, en el lenguaje antiguo, ¿no? Prosperaba en todo. Pero cuando Dios la maldijo a la tierra, ¿qué pasó? La tierra se encogió, los 5 capas tectónicas hacia adentro, y la tierra produce menos del 70%, porque Dios le quitó todas esas bendiciones por amor al hombre. Maldita sea la tierra por amor a ti. Entonces la tierra de ese entonces produce menos, ¿vale? Y nosotros nos enfermamos y nos cuesta conseguir la hierba, que es la que nos va a dar a nosotros, bueno, el alivio de alguna enfermedad. Pero hermano, nosotros tenemos la promesa de Dios. Por eso es que Dios dice que todas las promesas son fieles y verdaderas. Que Dios bendiga a su santo y bendito nombre. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.